no cuando hacen el Estado. El Estado ya surge con la propiedad privada. Entonces, y ahora, pero pasó de un Estado inca, pasó a un imperio y de ahí pasó a un Estado burgués. Ahora estamos en un Estado burgués. Pero la gente a veces dice que por qué imperio, si de un imperio, ¿cómo se va a pasar a un Estado? No, es que era un imperio, ¿no?, en la cual se entiende que domina otros territorios, ocupa otros territorios. Y acá en Latinoamérica era eso, ocupaba otros territorios. Claro, era por eso incaico, era incaico, ¿no? Y lo malo es que la mayoría del partido parten de ahí, y yo haciendo un estudio digo, pero ¿por qué parten de acá? Y total llegué a la conclusión de que la primera sociedad ellos no lo plantean porque es colectiva. Ese es el calor de aquí. Por eso ahora los tahuantinsuyanos, ¿no?, se han dado cuenta, ya no quieren de Hostil. El APRA igual. El APRA plantea y dice que el imperio era colectivo. Ya dominaban otras. Sometían al pobre. Por eso cuando vino a España el coloniaje español, el pueblo peruano lo apoyó el coloniaje español, porque el imperio incaico lo sometía. En el Estado Inca había clases o castas. No, clases. Porque yo escuché esa palabra que usó, eran castas, dicen. No es, Jaime no se dice clases, es castas. Castas hay ahora. Por ejemplo, son capas sociales. En vez de castas, capas. Por ejemplo, los profesores es una capa social. El sector ambulante es una capa social. El sector médico es una capa social. Los sectores informales son capas sociales, son capas corporativas. El transporte es una capa social, son capas corporativas. ¿Por qué? Porque viven de ellos, del pueblo para ellos. ¿Da cuenta? A ellos no les interesa al pueblo. Lo que a ellos les interesa es ganar. Son castas sociales, capas sociales. Pero el Perú está dividido en dos clases. Esas castas sociales se dividen en el proceso. Bien se ubican en el poder popular o bien se ubican en el poder oficial. En ese aspecto, Jaime, un capitalista en un debate criticaba a un socialista, porque dice, con el capitalismo te da la oportunidad de con tu trabajo, esforzándote, crecer y cambiar de clase social. Sí. Mira, con tu esfuerzo, pero... si es como así dice, ¿cuántos años tiene el capitalismo en el mundo? Si es como así dice, tiene cerca de 300 años, ¿verdad? Y se ha dado lo que dice. ¿Dónde? Son más de 300 años, cerca de 300 años. ¿En qué país se ha dado lo que dice el Pata? Que con el capitalismo te da la oportunidad que tú te puedas desarrollar. ¿Dónde se ha dado eso? Cambiar de clase. ¿Dónde? Porque estamos hablando de 300 años. ¿En qué país o qué país se está desarrollando? Norteamérica, en crisis. ¿Dónde se cumple lo que es? O sea, en la teoría podría decirse, pero en la práctica no. Porque si yo vivo de él, ¿cómo yo voy a hacer que él se desarrolle? Ya yo dejaría de vivir de él y tendría que trabajar. Ahora, en su crítica al comunismo, también dice que el comunismo, al absorber o crear tanto poder en pocas personas, crearía una nueva clase social también. Si el comunismo, porque el poder se corrompe. Si el comunismo está en pocas manos, en pocas personas, entonces no es comunismo, pues capitalismo. Entonces sería
Entonces la contradicción del capitalismo, del comunismo, si es como dice el amigo, entonces no sería opuesto al capitalismo, no sería opuesto. Claro, pues ¿cuál sería su opuesto entonces? Es que ese pata está mal informado. Claro, Lo apuntó todo. ese pata está repitiendo lo que a él le dice, pero él no ha investigado. Claro, Jaime, ¿qué cosa? sí, no te escucho nada, nada. Fue presidente del tribunal con que seguro habla, o sea, que habla de la derecha, de la izquierda, de los habla, No te escucho nada. habla, o sea, dice de la izquierda, ya vamos a dice izquierdista, compadre, No, está bien. yo le A mí me conviene que hable de esa manera porque él se A los pestes. desprestia. El hombre que tiene sus ideas bien puestas no insulta, no, amigo. El hombre que tiene sus ideas bien puestas pasa al deslinde, opuesto económicamente, filosófica, socialmente. Pero aquel que va a la persona es mediocre, porque no tiene argumentos para rebatir. Cuando viene acá un aprista, un fujimorista, ¿tú crees que yo lo insulto? Lo llevo al terreno ideológico, ideopolítico, economía, filosofía, eso es lo que hacemos acá, al menos acá. El que insulta ya yo no le hago caso. Jaime, pero Nada que decir. No tiene nada que decir. como dice, como comentó el amigo, si él en capitalismo se esfuerza a querer más dinero, ¿cambia de clase o sigue siendo la misma clase? Bien. O sea, con el capitalismo le da la oportunidad de esforzarse trabajando, ¿no? Es que, ¿por qué el capitalismo te va a dar la oportunidad? ¿Por qué? Porque ahí hay que analizar qué es capitalismo, cómo surgió el capitalismo. Hay que analizar, no es que porque el capitalismo te da la oportunidad, ya, y tú no quieres, te friegas. ¿Quién dice eso? ¿Quién? ¿Dónde? A ver que me explique. En economía, ¿cómo dice eso Adam Smith? A ver que me explique. Está mal ese pata. Es que primero me tienen que decir qué es capitalismo, cómo surgió el capitalismo, cómo es las relaciones de producción. Me tiene que explicar eso. Pero no me puede decir que el capitalismo te da la oportunidad. Y uno tiene que creer eso. No, amigo. Tiene que ser un deslinde. Todo es un proceso histórico. Claro. Es que ellos se basan, su modo de ver de propiedad privada de ellos, es que propiedad privada es todo lo que el hombre adquiere con su esfuerzo. Entonces por eso parten de eso. Pero ¿qué autor dice eso? Creo que Es que yo te voy a pedir, a mí también cuando yo hablo algo, me piden autores, señor, ¿cuál es su fuente? Y si yo le digo yo, se van a reír. No, pues yo tengo fuentes, te doy autores, fechas, etcétera, de lo que hemos estudiado. ¿Ah? El capitalismo es un proceso histórico que se basa en una ideología. ¿Cuál es la ideología del capitalismo? Es tres aportes. En economía, la propiedad privada. En filosofía, la concepción idealista. Y en sociología, una clase imperante sobre la mayoría. ¿Cómo surge? Surge con la Revolución Francesa, donde los burgos aplastan a los señores feudales. ¿Para qué? Para desarrollar la industria. Pero los burgos lo hacen en manos privadas, en donde al siervo lo transforman en obrero, para desarrollar y transformar la materia prima productiva. Esa es la industria del capitalismo. Pero ¿qué pasa? A estos siervos que lo transforman en obreros, los hacen trabajar 25 horas. ¿Y qué hay de por medio? La economía de Adam Smith. Y la economía de Adam Smith, ¿qué hace? Se establece la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que como yo controlo la máquina y controlo al hombre, lo hago trabajar las horas que yo quiero, 25 horas. Y surgen los sindicatos y la primera internacional de los trabajadores en el mundo. El capitalismo se debilita. Al debilitarse, lo remoza con la economía social de mercado. ¿Qué
dice que el Estado burgués también participa en la economía para remozar la pérdida que iba haciendo producto de la protesta de los trabajadores. También se desgasta la economía social de mercado y surge el libre mercado, donde yo para operar puedo saquear, explotar, hacer lo que me da la gana. Cuando habla de propiedad privada, Neoliberalismo. al grupo que domina, ¿no? Cuando se habla de propiedad privada, se habla de los recursos del globo. En otras palabras, de la riqueza del planeta, de la soberanía, el mar, los minerales, el agua, el reino vegetal, de eso se habla propiedad privada. No es como dicen no, algunos candidatos, de tu casa, de tu televisor, de tu carro, no es de eso. Ahí ya era mi confusión, porque Claro, por eso si eso es de todo supuestamente, al tomar un sector se vuelve propiedad privada. lo limita y lo hace dependiente. Claro. Por eso es que acá gente viene y viene a hablar lo que ¿dónde habrían escuchado? Pues no, te van a quitar tu casa. Sí, Son años de 40. que te bombardean con esa información. Parece que el perro le van a quitar. Entonces Cree que el rico va a ir a vivir. te van a quitar tu casa, te van a quitar tu tienda. Entonces ellas hablan. Yo le pregunto, dame una obra donde diga eso. ¿Qué has leído? A mí me han contado en la cantina, en esto te lo habrán contado, me está repitiendo. Pues yo le digo, dame una fuente. Dame una fuente, le digo, dame una fuente. Yo te doy fuentes. Yo te doy fuentes. Fechas, autores, ¿te das cuenta? Y si tú no estás de acuerdo, me das un autor, no, que contradiga esta y intercambiamos ideas. Yo no impero, lo escucho, ¿te das cuenta? Lo escucho bien y luego le pregunto para que me eduquen, porque tú sabes que todos ignoramos algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia es limitada. ¿Y por qué la ciencia es limitada? Porque la naturaleza es ilimitada. El hombre va descubriendo y va aportando a través de congresos en los campus universitarios y las nuevas generaciones estudian y siguen aportando. Otro comentario que recogí Jaime fue que dijo que en una sociedad comunista esas personas que tienen talento ya perderían la motivación. En el capitalismo pierde, en el comunismo no, porque la contradicción del hombre en el comunismo es la naturaleza. Tú te desarrollas de acuerdo a tu talento. En el capitalismo no. Tú tienes un talento, ese talento es para mí. Yo lo capturo con la NASA. Ya no está. La tecnología de punta. Ahora, la inteligencia artificial, el internet cuántico, debe estar en manos de todos. Si dice así el joven, que el capitalismo es para todos, entonces, ¿por qué el conocimiento del hombre está capturado por el capitalismo? Tú tienes una idea, yo lo capturo, te pago, pero yo lo legalizo en el mercado. Un ejemplo, se legalizó el cannabis, que era un aceite de la marihuana. ¿Quién lo descubrió? Una familia de Pueblo Libre. Agarró, le llevó a la policía. Le llegaron, carajo, no, que marihuanero a la cárcel, no. Y ahora ellos, en el mundo entero, lo están explotando. Ese capitalismo. Es un cuento que van a servir a la comunidad. Es nada más. ¿Por qué? Porque mira Norteamérica, el corazón del capitalismo en crisis. La deuda externa más cara del mundo la tiene Norteamérica. 36 billones de dólares. Un billón es un billón de millones. Y el pueblo norteamericano, ¿qué dice? Que la paguen los archimillonarios. Que la paguen quienes han elaborado guerras convencionales. Las que han invertido para tratar de quitarle la riqueza a los pueblos del mundo, ellos que lo paguen, pero yo no, y hay un conflicto en Norteamérica. Entonces, ¿qué ha hecho Trump, el actual mandatario? ¿Qué ha dicho? Bueno, para sanear mi economía voy a plantear una política de expansión. ¿Qué ha dicho? Groenlandia para Norteamérica.
el Golfo de México. de México para Norteamérica, el Canal de Panamá para Norteamérica, Canadá, pues, ¿dónde está, pues? ¿Dónde está el capitalismo que es trabajo? No, es robo legalizado, sí. Ya allá invadió más antes. El primer gobierno invadió el país de Arabia con el petróleo. Así es. Así, activa. Más antes era sido presidente este loco. Invadió en África. No solamente África. En todas partes. ¿Qué quiere Norteamérica Petróleo. en Afganistán? Ahorita. ¿Por qué pelea contra los talibanes? ¿Por la democracia? No, porque Afganistán tiene la materia prima. ¿Cuál es la materia prima de Afganistán? Tiene El opio. el opio y la heroína. Es la materia prima de la anestesia, de la medicina en el planeta. Y eso quiere el capitalismo. ¿Qué quieren en África? En la República Democrática del Congo. ¿Qué quieren? Quiere el tantal. Lo tiene la República Democrática del Congo en el África. ¿Cuánto pesa un africano del Congo? 25 kilos, un promedio. Teniendo el tantalio, pero Norteamérica capturó el tantalio. ¿Y qué es el tantalio? Es la materia prima del material quirúrgico de la medicina en el mundo. ¿Te das cuenta, compañero? Eso es. Entonces, compañero, eso es un pedazo. Siempre pese que viene cantando con su micrófono. Ya, Pero quiero agarrar ese compañero. tiempo. Entonces, amigo, no, es que lo hacen a propósito. Alguna vez vino acá con su parlante cerca, vino acá, pero sino vino a cuestionar mis ideas. Y era presta, ¿te das cuenta, amigo? Sí, pero no. Bueno, sería que internet no, se cerró en uno, como no podía, se fue. ¿No? Y así son varios, tienen ya mandados. Tienes enemigos bastante. Son mandados y pagados. Como no pueden con las ideas, cualquier cosa hacen. ¿Te das cuenta, amigo? Estamos cerca de esa pública. Pero siempre va a haber. Porque detrás de hay otro señor de edad que venía con este tamaño, un Picasso de este tamaño, todos los días. Lord Hammond está haciendo la denuncia que viene a sabotear de la gente que viene a sabotear sus conferencias. Elementos Y que después nos dimos vienen cuenta que era a combatir la cultura que da acá Lord Hammond, como que no son podía mandados por cargar, estos grupos de ya lo poder. dejó, ya. Solo vienen a dar lástima nomás acá en la plaza. Como no pueden con las ideas, ¿qué les queda? Difamar, chantajear, calumniar. ¿No da cuenta? Esto para el Estado es terror. Ciencias sociales, ciencias políticas. Pero si pongo acá pornografía, carajo, ¿qué hace? Ministro de Cultura. Entonces, compañero, por esas razones, hoy en día en las redes lo hemos enterrado esta pieza. Prácticamente lo hemos desamorado. Ya las redes, carajo, son imparables. Porque ahí salen cosas que la prensa que tenemos. Ya la gente dice, pero acá ha pasado esto y acá no hay nada. ¿Qué te digo? Y la prensa, ¿y qué están haciendo? Están despidiendo a los periodistas. Claro, si no hay rating, no hay entrada, ¿ya para qué quiero periodistas? Claro, no desamoró. Algunos periodistas se han ido a las redes también. No, la prensa ha puesto en las redes todos sus medios y nadie lo ve. Ya ves, ahí está el enemigo. Y Ahí está nadie el lo ve. enemigo. Ya fue, ahí está el enemigo. Y nadie lo ve. El enemigo es tu propio compañero. Como no lo ve la prensa, Ya, bueno. Ayer murió la población no tiene. ¿Qué han hecho? Ahí está en las redes, todas las fechas de las redes. prácticamente no lo ven. La gente ve lo más resaltante que está a la orden del día.
se peleó. Se mató a un periodista. Sí, pero Que estaba investigando no, es que está denunciando está saliendo del tema. varias cosas. sí, pero lo que dice él es cierto, porque ahora Tengo que volverlo Entre- a meter al tema. entre extorsionistas Sí, sí. se enfrentan. Ah, claro, lógico. Mira Tiene que Calimán, ser así, es mira Calimán, miren el Congreso. claro. ¿Tú Es ¿Tú crees que el Congreso recién se ha descubierto que es un prostíbulo? No, Amigo, el Estado, en la iglesia violan niños, en la iglesia. Ahí no claro, hace poco nomás ya. está- ahí no está Sodalicio. Recién los han sido. ¿Crees que yo voy a mandar a mi hijo a la iglesia? Carajo. Fíjate, amigo, en Chile han quemado 17 iglesias. ¿Por qué? Porque llegó el Papa y le dijeron, mira la situación. Entonces, todo el capitalismo está corrompido en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en la propiedad privada para poder absorber. Y para poder absorber economía, ¿qué hace? Plantea la corrupción. Jaime, Al capitalismo le conviene una sociedad corrupta. Sí. sobre lo que estás hablando, un comentario también. Que una persona que asume un riesgo con su capital tiene que tener una ganancia, porque si pierde el negocio, o sea, si el negocio no se da, él va a perder también. Está Está bien, arriesgando su capital. Está bien, Y por eso Pero- tiene derecho a ganar más. pero yo le respondo al amigo de las redes. ¿La ganancia en qué modo de producción? Le respondo. Que me diga, ¿la ganancia en qué modo de producción? Digo, ¿En el modo de producción capitalista o en el modo de producción comunista? ¿A cuál se refiere? capitalista. En el capitalismo no está garantizado, pues, porque está basado en la especulación, en el acaparamiento y la adulteración. Y siempre es en el capitalismo. Pero en el comunismo está garantizado, ¿por qué? Porque el capital de la sociedad no es el dinero, sino es la naturaleza. ¿Me da cuenta? En cualquier sistema, ya sea capitalista o comunista, debería haber libertad de credo. En el comunismo hay libertad de credo. ¿Pero por qué se va? Porque el Estado no lo apoya. En otras palabras, la iglesia no va a tener el apoyo del pueblo. No van a poder traficar, imponer, no van a poder. Entonces, ¿qué hacen? Se van. No van a poder cobrar por una partida de bautizo o de primera comunión, no van a poder cobrar 60 soles. Eso no lo va a conseguir el Estado. No, El Salvador no. Por ejemplo, ese mantuvo, ¿no? Creo que algo distinto a una iglesia tradicional. Ya. No sé si tengo información por eso. Ya. Pero, ¿qué pasó con el señor Romero? Es que él se puso del lado del pueblo. O sea, no se puso como institución, se puso como persona. Y con las sotanas y todo, el capitalismo lo acribilló, con el crucifijo y todo, por ponerse del lado del pueblo. Entonces, en ese sentido, el poder eclesiástico surge como la esclavitud. Luego se desarrolla con el feudalismo y ahora se consolida con el capitalismo. Pero ¿quiénes son los que impusieron la ignorancia del hombre? Una clase dominante para dominar a la mayoría, la esclavitud. Luego el señor feudal con la monarquía absoluta y la iglesia contra el chefe, y ahora el capitalismo. ¿Y cuál es la filosofía del comunismo? El materialismo. Y la